noche había caído sobre la carretera secundaria como una manta húmeda. El asfalto serpenteaba entre campos abandonados y manchas de bosque, cubierto por una neblina baja que no terminaba de levantarse. Eran las 03:11 cuando el patrullero 27 tomó el desvío hacia el kilómetro 42. El oficial Martínez conducía solo. Su compañero había pedido la noche libre por enfermedad y la central no tenía a nadie más para cubrir el turno. Patrullaje rutinario. Revisar señales de robo en granjas, posibles conductores ebrios, algún animal atropellado. Nada que justificara una nota en el reporte de fin de semana. Así estaba escrito en la bitácora. Hasta esa noche, la radio escupió un chasquido breve y luego silencio. El canal local era caprichoso en esa zona. Las colinas cortaban la señal y el tendido eléctrico crujía con cualquier brisa. Martínez redujo la velocidad al ver reflejos apagados sobre el asfalto. Podrían ser trozos de vidrio o escarcha. Bajó la ventanilla. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Nada fuera de lo común. A la derecha, el bosque formaba un muro compacto. A la izquierda, un campo abierto se perdía en la niebla como un mar gris. La luz del foco del patrullero apenas servía para tallar volúmenes fantasmales en el borde de la carretera. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe. No fue un disparo ni el estallido de una rama bajo el peso de la nieve. Fue un golpe hueco, medido, como si alguien hubiese golpeado un tronco con algo pesado. 2 veces. Pausa. 3 veces. El sonido vino desde el interior del bosque, a unos 40 o 50 metros. Martínez detuvo el auto y dejó el motor encendido. La costumbre le indicó que debía reportar su posición, la experiencia, que si la señal no entraba, perdería tiempo. Tomó la linterna, comprobó el seguro de su arma y descendió con el chaleco puesto. El haz de luz cortó la niebla en un cono lechoso. La vegetación estaba empapada, el barro cedía bajo las botas con un sonido pegajoso. Avanzó hasta la zanja que separaba la carretera del bosque. Allí, la temperatura bajó un par de grados. No era su imaginación, el aliento se le volvió visible. Alzó la linterna. Entre los troncos, la oscuridad no era un color. Era un espesor. ¿Quién golpeaba a esa hora, en medio de la nada? ¿Y por qué con ese patrón? Otro golpe, esta vez más profundo, resonó a su izquierda. Martínez giró el cuerpo con el arma baja y la linterna alta. Vio movimiento, o creyó verlo. Una sombra vertical entre 2 pinos, más alta que cualquiera de los postes de cerco cercanos. La luz no alcanzó a definir contornos. Solo captó el brillo apagado de la humedad en la corteza y el parpadeo de la niebla. Se quedó inmóvil, escuchando. No llegó ningún segundo movimiento, solo el goteo paciente de la condensación desde las ramas al suelo. Decidió internarse lo mínimo. Cruzó la zanja de un paso largo y pisó tierra blanda. El bosque olía a hierro y resina. Avanzó unos 10, tal vez 12 metros, suficiente para sentirse dentro, pero con espacio para regresar a la carretera si algo lo obligaba a retroceder. Alumbró el suelo. No encontró huellas de botas. En cambio, vio depresiones amplias, ovaladas, con bordes desmoronados por la humedad. No estaban bien definidas, pero la separación entre ellas le llamó la atención. Demasiado largas para cualquier zancada humana corriente. Levantó la vista y por reflejo midió la altura sobre la corteza. A unos 2,5 metros, tal vez un poco más, varias ramas parecían dobladas, no rotas, como si algo grande y pesado hubiera pasado rozándolas. ¿Qué clase de animal podía caminar erguido y dejar un patrón así? El siguiente ruido no fue un golpe. Fue un silbido grave, sostenido apenas 2 segundos, lo suficiente para que el pecho le vibrara. Venía del mismo sector donde creyó ver la sombra. Martínez retrocedió un paso, no por miedo, sino por protocolo. Abrir ángulo de visión, no arrinconarse. Llamó en voz alta, con el tono firme y controlado que los policías usan cuando quieren sonar tranquilos. Nadie respondió. El bosque, sin embargo, pareció escuchar. Regresó hasta la zanja y decidió flanquear por la carretera, bordeando la línea de árboles. A los 100 metros encontró algo que no esperaba ver. Un poste de cercado con la grapa arrancada y el alambre suelto, pero no cortado. Tirado hacia abajo, como si alguien lo hubiese pisado y luego dejado en su sitio sin preocuparse por el orden. A 1 metro del poste, sobre el barro, 3 piedras formaban un triángulo irregular. No había razón para que estuvieran así.
no en un lugar donde nadie camina a esas horas. Se agachó y las tocó. Estaban frías, limpias, no olían a humo ni a aceite. Las dejó en su lugar y memorizó la posición. Volvió al patrullero, encendió las luces frontales y dirigió el foco móvil hacia el claro entre los árboles. La luz rebotó en algo húmedo a media altura de un tronco. Al acercarse, descubrió marcas recientes, 4 surcos paralelos en la corteza, profundos, inclinados hacia abajo. No parecían hechos con herramientas, tampoco con las garras de un ciervo. En su experiencia, un oso habría dejado rasguños más anchos y dispersos. Estos eran más precisos, como dedos muy grandes que se hubiesen deslizado con fuerza controlada. Tomó 2 fotografías con el celular. La pantalla devolvió la imagen con algo de ruido digital. La falta de luz no ayudaba. Aún así, la proporción quedó clara. Su mano, cubierta por el guante de patrulla, entraba 2 veces y media en el largo de cada surco. Tragó saliva, no por miedo, sino por la incomodidad de no poder nombrar lo que tenía delante. Fue entonces cuando se apagó el foco delantero. Un crujido seco, como de fusible reventando, dejó el borde del bosque a oscuras. El motor del patrullero siguió encendido. El panel interior iluminaba en verde como siempre, pero el foco frontal murió. Martínez se quedó con la linterna como única defensa frente a la oscuridad. Hizo lo que le habían enseñado. No giró de inmediato, no corrió, no habló. Esperó. En la espera, el oído se agudiza, y en esa agudización escuchó algo más. Respiración. No fuerte, no jadeante, un ritmo constante, profundo, como de alguien con pulmones grandes, escondido entre los troncos. ¿Qué tan cerca estaba? ¿Y qué hacía allí, escuchándolo a él? La radio volvió a chisporrotear. Central pidió código de ubicación. Martínez presionó el botón, informó su posición y solicitó un segundo patrullero para inspección de un posible intruso en el bosque. No añadió una sola palabra más. Mientras hablaba, algo cambió en el perímetro de su visión. Una sombra desplazándose lateralmente, silenciosa, a unos 15 metros dentro del bosque. No corrió. Se deslizó entre 2 troncos y se detuvo. Él giró la linterna, pero el cono llegó tarde. Solo alcanzó a captar el final de un movimiento, la parte alta de un hombro oscuro perdiéndose en la profundidad. Demasiado alto para una persona, demasiado vertical para cualquier animal cuadrúpedo que conociera. Alzó el arma hasta posición de guardia baja y dio un paso atrás. Un golpe más sonó a su espalda, esta vez desde el campo abierto. Se volvió, nada, solo neblina sobre pasto. La lógica le pidió no dividir la atención entre 2 frentes. La intuición le aseguró que ese segundo golpe no provenía del campo, sino del borde mismo de la carretera, a pocos metros del parabrisas del patrullero. Avanzó 2 pasos, iluminó el capó, el techo, la parrilla. Nada fuera de lugar. Pero el espejo lateral vibraba levemente. Tocó el cristal. Estaba tibio, demasiado tibio para una noche así. El segundo patrullero tardaría al menos 15 minutos en llegar. Decidió no internarse más. Tomó posición junto a la puerta del conductor, apoyó el antebrazo en el marco y mantuvo la linterna fija hacia la abertura entre pinos donde había visto la sombra. El bosque no devolvió nada, ni un movimiento, ni un destello, ni el reflejo de unos ojos. Solo ese silencio compacto que, a veces, parece decidido por alguien más. ¿Quién dicta el silencio en un lugar así? 5 minutos después, el foco frontal revivió con un destello. La corriente volvió como si nada hubiese pasado. Martínez parpadeó ante el golpe de luz. En ese parpadeo, algo cruzó el claro a velocidad constante, de izquierda a derecha a no más de 20 metros. No corrió ni se agachó, cruzó. El ojo humano hace sus propias mediciones: altura, proporción, cadencia de zancada. Lo que la linterna alcanzó a mostrar fueron líneas generales: hombros muy anchos, cabeza sin cuello aparente, brazos que colgaban más abajo de lo normal. No hubo reflejo de ojos, ni olor extraño, ni ramas rotas. Solo el sonido sordo del suelo recibiendo pasos largos, y un susurro breve de hojas rosadas a la altura del pecho de un hombre alto. Luego, nada. El segundo patrullero llegó con sirena apagada y luces bajas. 2 oficiales descendieron y recorrieron el borde de la carretera con sus linternas.
encontraron lo mismo que Martínez: los surcos en la corteza, el poste vencido, las 3 piedras perfectamente colocadas. Caminaron 20 minutos hacia el interior del bosque. No hallaron huellas claras, solo aquellas depresiones ovaladas que el barro se empeñaba en borrar. Volvieron, tomaron nota. La central pidió un informe breve y una patrulla extra al amanecer por tranquilidad de la comunidad. Martínez cerró su reporte con frases cortas. No mintió, no adornó. Golpes no identificados en el bosque. Sombra de gran magnitud cruzando claro a 20 metros, posible intruso no localizado. Guardó el celular con las fotografías y antes de encender la marcha miró una última vez hacia la línea de árboles. Nada se movía, nada dijo nada. Y sin embargo, la sensación quedó anclada en el estómago, como quedan las cosas que no necesitan testigos para ser ciertas. Mientras el patrullero 27 se alejaba del kilómetro 42, la niebla volvió a asentarse sobre el asfalto. En el espejo retrovisor, la boca del bosque parecía cerrarse como una puerta que alguien hubiera dejado entornada. ¿Había terminado ahí o apenas estaba empezando? Martínez no habló del incidente durante los 2 días siguientes. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin sonar como alguien que había visto algo en la niebla y necesitaba atención. Su reporte había sido correcto, sobrio, sin adornos. Nadie en la comisaría lo cuestionó directamente, pero la manera en que algunos compañeros le preguntaban si había visto un oso con licencia de conducir decía más que cualquier burla abierta. El comentario quedó flotando en los pasillos, como un eco incómodo que no se termina de extinguir. Él no respondió. No tenía respuestas, solo imágenes parciales grabadas en la retina. La sombra cruzando el claro, el silencio que parecía tener dueño, el espejo del patrullero aún tibio cuando no debería estarlo. La cámara corporal no había sido de mucha ayuda. La batería estaba en reserva y el lente cubierto parcialmente por la niebla. Aún así, al revisar cuadro por cuadro en su laptop, encontró algo que le revolvió el estómago. Justo antes de que el foco frontal del patrullero muriera, durante menos de un segundo, la cámara captó un contorno borroso detrás de 2 pinos. No era un error de compresión ni un reflejo. Había masa, volumen, proporción. No podía afirmar qué era, pero tampoco podía negar lo que estaba viendo. ¿Qué clase de figura mide más de 2 metros, se mueve sin ruido y aparece donde no debería haber nadie? Esa imagen bastó para empujarlo a volver. No lo hizo en patrullero, ni con uniforme. Se vistió con ropa civil, botas de montaña, una linterna mejor, un cargador extra y una pequeña cámara que colocó en el bolsillo frontal de la chaqueta. No había pedido autorización, no la necesitaba. Nadie controla a un hombre que conduce de madrugada por una carretera secundaria con el rostro fijo en el retrovisor, buscando respuestas que no encajan en un informe. Eran las 02:43 cuando estacionó a un costado del kilómetro 42. Sin sirenas, sin luces, solo el motor apagado y el tic-tac del reloj del tablero. El bosque lo recibió igual que la primera vez, con ese silencio espeso que parece observar antes de hablar. El aire estaba más frío. No había luna. La niebla colgaba baja sobre el campo abierto, como si alguien la hubiera vertido desde arriba con cuidado. Bajó con calma, cerró la puerta sin hacer ruido y avanzó con la linterna apagada hasta la zanja. Conocía el terreno. Cada paso era medido, sin hundirse demasiado en el barro. Cruzó al interior del bosque y encendió la linterna en modo tenue. El haz apenas delineaba el camino. No buscaba provocar, solo mirar. A los pocos minutos encontró el poste de alambre vencido. Seguía igual, aunque esta vez notó algo nuevo. En el barro cercano había una huella fresca, ovalada, con bordes nítidos, como si alguien hubiese pisado ahí hace poco. La midió con el pie. Era casi el doble de la suela de su bota. La separación con la siguiente marca era aún más inquietante. Una zancada larga, demasiado larga. No podía tratarse de un hombre caminando relajado. Se agachó, pasó la linterna en horizontal para resaltar relieves. No había marcas de arrastre ni signos de maquinaria, solo pisadas solas, profundas, alineadas. ¿Quién o qué camina así en mitad de la noche? Avanzó siguiendo ese rastro improvisado, siempre a unos metros de la carretera, manteniendo la ruta paralela para no perder orientación. A medida que se internaba, notó que los sonidos habituales del bosque,
Pequeños crujidos, insectos, ramas frotándose, desaparecían como si alguien hubiera bajado un interruptor. La linterna tembló en su mano, no por nerviosismo visible, sino por la tensión contenida que endurece los músculos cuando el cuerpo detecta algo que la mente aún no nombra. El primer golpe llegó como la otra vez, hueco, medido, desde lo profundo del bosque. 2 veces, pausa, 3 veces, exactamente igual. Martínez se detuvo. No respondió, solo apuntó la linterna hacia el origen aproximado del sonido, sin moverse. Un segundo golpe resonó más cerca, como si algo estuviera flanqueándolo. Giró lentamente. Nada, solo niebla, troncos y el vapor de su respiración iluminado por el haz tenue. ¿Estaba repitiéndose la misma secuencia? ¿O alguien la estaba provocando de nuevo? Sacó el celular y activó la grabación de audio. No quería pruebas perfectas, solo dejar registro de que no estaba imaginando nada. Dio unos pasos más y encontró algo que no había visto antes. Sobre una roca húmeda, a la altura de la cadera, alguien había colocado cuidadosamente 3 ramas formando un símbolo parecido a un rombo abierto. No tenía sentido. No era vandalismo juvenil ni marcas de cazadores. Era otra cosa, un mensaje. ¿Para quién? Retrocedió medio paso y escuchó el sonido más claro de la noche, un crujido de ramas, lento y pesado, como si alguien estuviera caminando hacia él desde la izquierda. No corrió, no habló, apagó la linterna y se agachó instintivamente. En la oscuridad, el oído manda. Lo que escuchó fue respiración profunda, rítmica, fuerte. Estaba cerca, muy cerca. Giró la cámara del bolsillo hacia la dirección del sonido, rezando para que la lente captara lo que sus ojos apenas podían. Y entonces lo vio. Entre 2 troncos, a unos 30 metros, una silueta inmóvil, alta, ancha, perfectamente erguida. No se movía, no hizo ruido, solo estaba ahí, observándolo. No era un juego de luces ni niebla. El contorno era claro, sólido, demasiado grande para ser una persona. Martínez contuvo la respiración. No levantó la linterna, no habló. Sabía que cualquier movimiento brusco podía cambiar lo que estaba ocurriendo. La figura dio un paso, un solo paso, suficiente para que el crujido de la rama sonara seco y exacto. Luego, otro paso y otro. La distancia se acortaba lentamente. No corría, avanzaba. Martínez retrocedió despacio, cuidando cada apoyo para no hacer ruido. La linterna apagada, el corazón en la garganta. Cuando estuvo a unos 10 metros de la zanja, encendió de golpe la luz y apuntó directo al hueco entre los árboles. Lo que iluminó fue apenas un instante, un cuerpo oscuro girando hacia la espesura, desapareciendo en una zancada larga y fluida. No hubo rugido, no hubo estampida, solo ese movimiento improbable que no encaja con nada que haya visto en su carrera. Corrió los últimos metros hasta la carretera, giró, apuntó la linterna al bosque. Silencio total. El aire cortante, la niebla quieta, nada se movía, nada respondía. Se quedó de pie varios minutos, respirando rápido, procesando. La cámara seguía grabando. No sabía si había registrado algo útil, pero eso ya no importaba. Lo importante era que ya no era un recuerdo borroso de una noche extraña. Lo había vuelto a ver. Subió al auto y cerró la puerta con el pulso todavía desbocado. Encendió el motor, no para huir, sino para sentir el sonido familiar de algo bajo su control. En el retrovisor, la línea del bosque permanecía igual de oscura e impenetrable que antes, pero ahora sabía que no estaba vacío. Lo que había visto no podía archivarse como sospechoso no localizado otra vez. Había algo allí, y no era casual, ni un animal común, ni una broma. Algo lo observaba, y ahora él también lo había visto con claridad. La pregunta no era si existía. La pregunta era, ¿qué haría con esa verdad? Si tú también hubieras estado en su lugar, solo, en medio del bosque, con algo avanzando hacia ti desde la oscuridad, ¿qué habrías hecho? Y antes de seguir con esta historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu teoría en los comentarios. Lo que viene a continuación es aún más inquietante. El tercer regreso no fue impulsivo, fue calculado. Martínez esperó una semana. Revisó las grabaciones, midió las horas exactas en que el primer y segundo encuentro habían ocurrido y revisó el clima. Eligió una noche con las mismas condiciones.
sin luna, niebla baja, temperatura gélida. Esta vez no iba solo con una linterna y una cámara. Llevaba una cámara térmica portátil, un grabador de audio continuo y una linterna de respaldo. No avisó a nadie. Sabía que si lo hacía, alguien más querría ir, y esto no era un operativo. Era algo que necesitaba terminar por su cuenta. Llegó al kilómetro 42 a las 02:17, apagó el motor y se quedó dentro del auto unos minutos escuchando. El bosque parecía inmóvil. La niebla se deslizaba sobre el asfalto como un líquido espeso, pegándose a los faros apagados. Abrió la puerta lentamente. El silencio era total, pero no vacío. Tenía la textura de algo que espera. Cerró la puerta sin hacer ruido y cruzó la zanja con pasos firmes. La linterna iluminaba el barro húmedo, los troncos verticales y las marcas que ya conocía. Cada árbol parecía un centinela que lo observaba. Llegó al poste de alambre vencido. Las piedras seguían allí, pero esta vez el triángulo estaba modificado. Una de las piedras se había movido hacia el centro, formando una especie de flecha apuntando al interior del bosque. No había huellas frescas visibles, pero la posición era demasiado precisa para ser casual. Martínez encendió la cámara térmica. El visor se llenó de manchas frías, hasta que en el borde superior derecho, entre dos pinos, apareció una forma tenue. No era un animal pequeño, tampoco era un reflejo. Era una silueta alta, vertical, inmóvil. El calor que emanaba era irregular, como si estuviera parcialmente cubierta o mojada. Estaba ahí. No avanzó de inmediato, se quedó quieto, midiendo. No sabía si lo que estaba viendo lo observaba también, pero algo en su instinto le dijo que sí. Decidió moverse despacio, rodeando por el flanco izquierdo, manteniendo siempre el visor apuntado. La figura desapareció detrás de los árboles y reapareció más cerca, como si estuviera replicando su movimiento desde la oscuridad. No había ruido, ni un crujido, ni un jadeo. Solo esa presencia desplazándose sin esfuerzo. ¿Cómo podía algo de ese tamaño moverse así? Encendió el grabador y lo dejó colgando del cuello. Cada paso parecía más largo que el anterior, no por distancia, sino por el peso de la tensión acumulada. Cuando llegó al punto donde había visto la figura por primera vez, la cámara térmica mostró una imagen más nítida. Hombros anchos, cabeza sin cuello aparente, extremidades largas colgando a los costados. Se movía lateralmente entre los troncos como si patrullara su propio territorio. Martínez contuvo el aliento y alzó la linterna. La luz golpeó la niebla y por un instante rebotó en un torso oscuro cubierto de humedad. La figura se detuvo, giró, no huyó, no atacó. Simplemente lo miró desde la distancia. El haz no alcanzaba a definir un rostro, pero el contorno era innegable. No era un oso, no era un hombre, era otra cosa. Un silencio pesado se apoderó del claro. El bosque parecía haber desaparecido. Solo quedaban él, la linterna, la cámara térmica y esa figura que no debería existir. La respiración empezó a escucharse en el grabador. Profunda, lenta, poderosa. No venía de Martínez. Venía de enfrente, a unos 20 metros. Luego, un sonido seco. 2 golpes huecos sobre un tronco cercano. Exactamente el mismo patrón que las noches anteriores. 2. Pausa. 3. La figura dio un paso al frente, como si marcara una frontera invisible. Martínez sintió cómo se le tensaba el estómago. Apretó la linterna con fuerza y mantuvo el foco fijo. No retrocedió. Entonces ocurrió algo inesperado. La figura lanzó algo al suelo. Un tronco grueso, como si lo hubiese sostenido con facilidad. Cayó a unos metros de él con un golpe sordo que levantó barro y hojas. No era un ataque, era una demostración. ¿De fuerza? ¿De dominio? ¿Una advertencia? Martínez no respondió, solo grabó. Dio un paso atrás, manteniendo la cámara térmica encendida. En la pantalla, la figura giró lentamente y se internó en la oscuridad. No corrió. No desapareció en un parpadeo. Simplemente caminó, como si supiera que no podía ser alcanzada. La respiración se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el eco del viento entre las ramas. Cuando regresó al auto, las manos le temblaban, no por pánico, sino por la certeza de haber captado algo real. Revisó rápidamente la grabación térmica.
En el visor se veía claramente una figura bípeda de más de 2 metros, desplazándose con fluidez entre los árboles. No era una sombra vaga, no era un truco de niebla, era evidencia, no definitiva, pero suficiente para romper cualquier explicación fácil. Mientras guardaba el equipo, una pregunta lo golpeó con fuerza. Si aquello había decidido mostrarse así de cerca, ¿era porque lo estaba permitiendo? ¿O porque lo estaba midiendo? Esa noche, Martínez no redactó un reporte oficial, no lo habría creído nadie, pero guardó las grabaciones, respaldó los archivos en 2 dispositivos y anotó la hora exacta de cada evento. El misterio no estaba resuelto, solo se había abierto un poco más. ¿Qué era realmente esa criatura? ¿Cuánto tiempo llevaba allí antes de que alguien la notara? ¿Y cuántos otros la habrían visto sin atreverse a contarlo? Si tú hubieras estado frente a esa figura, con el bosque entero observando en silencio, ¿habrías podido mantener la calma? Suscríbete, deja tu teoría en los comentarios y prepárate, porque esta historia podría no haber terminado aquí.